Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me siento absolutamente dichoso de tenerlos conmigo una vez más. Espero que el día de hoy los esté tratando de maravilla, que la energía positiva los inunde y que las buenas vibras los acompañen a cada instante. Y si por alguna razón no están sintiendo esa chispa, prepárense, porque este vídeo tiene la fórmula para cambiarlo radicalmente. Hoy, mi gente hermosa, chicos, chicas, damas y caballeros, les traigo algo que es, ni más ni menos, que explosivo. Sí, como lo oyen. Vamos a sumergirnos en un torbellino de pura pasión, de emociones que desbordan, de un instante único donde alguien, en este caso Kerem, literalmente explota. Calma, calma. No se me alarmen, que nadie salió lastimado. Pero la reacción, la intensidad, el dramatismo, es algo que sencillamente no se pueden perder. Me he dedicado a investigar a fondo, a analizar cada detalle, a juntar las piezas del rompecabezas para poder armar este vídeo especialmente para ustedes. Y créanme de todo corazón, que vale cada segundo de su tiempo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta montaña rusa de emociones, necesito recordarles algo que es de vital importancia. Si son recién llegados a mi canal, si están explorando este rincón del internet por primera vez, o si son de los que me ven religiosamente pero aún no se han suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Pues para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y créanme cuando les digo que tengo una batería de contenido increíblemente alucinante planeado para las próximas semanas. No querrán quedarse fuera de la jugada, ¿verdad? Así que ya lo saben. Un clic, un me gusta bien merecido y a unirse a esta gran familia que estamos construyendo juntos. Perfecto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón del asunto. Kerem. ¿Quién es Kerem?, se preguntarán algunos. Bueno, déjenme decirles que Kerem es un nombre que ha estado resonando con fuerza últimamente, especialmente en ciertos círculos donde el talento es la moneda de cambio. Y no es para menos, porque este joven posee un don. ¡Uau! Un don que en esta ocasión en particular, lo llevó al límite, al borde del abismo, a un lugar donde la pasión y la presión se dan la mano. Pero como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Necesitamos contexto, un buen y jugoso contexto para entender la magnitud de lo que sucedió. Todo, absolutamente todo, comenzó durante una competencia. Una competencia de cocina. Sí, lo sé. Puede que a algunos les parezca una revelación un tanto inesperada. Pero les aseguro que esta no era una competencia cualquiera. Era un evento de alto calibre, una verdadera arena de gladiadores culinarios. Chefs provenientes de todos los rincones del planeta, técnicas innovadoras que desafiaban lo establecido, ingredientes exóticos que hacían agua a la boca. Un verdadero festival para el paladar. Y en medio de este espectáculo Kerem, con su juventud a cuestas y una pasión que ardía como un volcán, estaba ahí, listo para demostrarle al mundo de lo que era capaz. Durante las primeras etapas de la competencia, Kerem se mantuvo en un perfil relativamente bajo, concentrado al máximo en su trabajo. Elaboraba platos que eran verdaderas obras de arte, tanto en sabor como en presentación. Sin embargo, evitaba llamar la atención, se mantenía al margen de las conversaciones y las estrategias. Algunos incluso llegaron a pensar que era un poco frío, un tanto distante. Pero como bien dice el dicho, las apariencias suelen engañar. Detrás de esa fachada de aparente calma se escondía un torbellino de emociones y una ambición inquebrantable. Finalmente llegó el día de la semifinal. Y con ella un desafío que pondría a prueba hasta al más experimentado de los concursantes. La consigna era simple pero a la vez aterradora. Debían preparar un plato utilizando un ingrediente misterioso, un ingrediente que sería revelado justo antes de que comenzara la prueba. La tensión en el aire era casi palpable, se podía cortar con un cuchillo. Los chefs murmuraban nerviosamente lanzándose miradas de reojo llenas de desconfianza, tratando de adivinar cuál sería esa sorpresa que les tenía preparada el destino. Y entonces llegó el momento de la verdad. El ingrediente misterioso fue revelado, durian. Para aquellos que no estén familiarizados con esta peculiar fruta, déjenme decirles que el durian es famoso, o mejor dicho, infame por su aroma característico.
Algunos, los más optimistas, lo describen como una mezcla entre queso añejo, cebolla en estado de descomposición y calcetines sucios guardados durante un mes en un gimnasio. Definitivamente no es la fruta más apetecible del mundo. La reacción entre los chefs fue de incredulidad y desánimo. El durian es un ingrediente sumamente difícil de domar, requiere de una técnica depurada y un conocimiento profundo de la gastronomía molecular. Convertir esta fruta en un plato gourmet parecía una misión suicida, una tarea digna de Hércules. Pero Kerem esbozó una sonrisa. Una sonrisa extraña, casi maquiavélica, que no presagiaba nada bueno para sus competidores. Era como si el desafío, la dificultad inherente al durian, lo energizara, lo encendiera por dentro. Sin perder un segundo, Kerem se puso manos a la obra con una energía que parecía inagotable. Cortaba, picaba, salteaba, mezclaba. Sus movimientos eran precisos, rápidos, casi hipnóticos. Parecía que había estado esperando este momento durante toda su vida, que cada experiencia, cada fracaso, cada pequeño triunfo lo habían preparado para enfrentarse al durian. La presión, el caos reinante, la incertidumbre del resultado, todo eso lo alimentaba, lo motivaba a dar lo mejor de sí mismo. Mientras los otros chefs luchaban desesperadamente por encontrar una manera de disimular el sabor del durian, de esconderlo bajo una montaña de especias y salsas, Kerem estaba en su propio mundo, completamente abstraído de lo que sucedía a su alrededor. Estaba creando una obra de arte culinaria, una sinfonía de sabores y texturas que desafiaba todas las convenciones. Se le veía concentrado, determinado, absolutamente comprometido con su visión. Era como un alquimista buscando la fórmula perfecta, un artista obsesionado con su lienzo. Y finalmente, después de horas de arduo trabajo, llegó el momento crucial, la presentación de los platos. Uno a uno, los chefs desfilaron frente al jurado, explicando sus inspiraciones, detallando las técnicas que habían utilizado y justificando sus elecciones de ingredientes. Hubo de todo, desde intentos fallidos de enmascarar el sabor del durian, hasta propuestas arriesgadas pero poco convincentes que terminaron en un desastre. Cuando llegó el turno de Kerem, un silencio sepulcral invadió la sala. Caminó hacia el jurado con paso firme y seguro de sí mismo, sosteniendo su plato con orgullo. Era una creación sorprendente que dejaba sin aliento, un pequeño volcán de durian caramelizado, cuidadosamente dispuesto sobre un lecho de salsa de coco y especias exóticas, con pétalos de flores comestibles esparcidos delicadamente alrededor. Era hermoso, elegante, casi demasiado bueno para ser verdad. Kerem comenzó a explicar su plato con una pasión desbordante, una pasión que nadie había visto antes en él. Hablaba del contraste exquisito entre lo dulce y lo picante, de la textura suave y crujiente que se fundía en la boca, de la explosión de sabores que despertaba todos los sentidos. Su voz temblaba ligeramente, pero no por miedo o inseguridad, sino por la emoción que lo embargaba. Era como si estuviera transmitiendo un mensaje sagrado, una revelación culinaria que cambiaría para siempre la percepción del durian. Y entonces llegó el momento más esperado, el veredicto del jurado. La primera jueza, una renombrada chef condecorada con estrellas Michelin, probó el plato con cautela, como si estuviera esperando lo peor. Cerró los ojos, saboreó cada matiz y luego sonrió. Una sonrisa genuina, sincera, que iluminó su rostro y transmitió una sensación de puro placer. La segunda jueza, una crítica gastronómica conocida por su exigencia y su paladar refinado, hizo lo mismo, y su reacción fue aún más exagerada, soltó un pequeño grito de alegría, un sonido que parecía escapar de lo más profundo de su alma. El tercer juez, un crítico gastronómico famoso por su severidad y su implacable objetividad, simplemente asintió con la cabeza, en señal de aprobación. Su gesto, aunque sutil, era más elocuente que 1000 palabras. Kerem había logrado lo impensable, lo que parecía imposible, había transformado el durian, la fruta maldita, en un plato exquisito, digno de los dioses. Había conquistado al jurado, había superado todas las expectativas, había demostrado que el talento y la pasión pueden vencer cualquier obstáculo. La ovación fue ensordecedora, un estruendo que sacudió los cimientos del estudio. Todos los presentes se pusieron de pie para aplaudirlo, reconociendo su talento, su valentía y su creatividad sin límites. Pero entonces, sucedió algo completamente inesperado, algo que nadie podía haber previsto. Kerem, abrumado por la emoción, incapaz de contener más tiempo el torrente de sentimientos que lo invadía, se echó a llorar.
Pero no eran lágrimas de tristeza, de decepción o de arrepentimiento. No eran lágrimas de alegría, de alivio, de pura y genuina felicidad. Pero no eran lágrimas silenciosas, discretas, que se deslizan tímidamente por las mejillas. No eran lágrimas torrenciales, un diluvio que inundaba su rostro, acompañadas de sollozos profundos que resonaban en la sala y gritos ahogados que parecían escapar de su interior. Comenzó a hablar sin parar, a gesticular con las manos, a agradecer a sus padres por el apoyo incondicional, a sus maestros por la guía y la inspiración, a sus amigos por la compañía y la confianza, a todos aquellos que lo habían apoyado en su camino hacia la realización de su sueño. Hablaba con tanta pasión, con tanta intensidad, que parecía que iba a explotar en 1000 pedazos. Y en cierto sentido, lo hizo. Explotó de emoción, explotó de felicidad, explotó de gratitud. Fue un momento catártico, un momento de pura vulnerabilidad, un momento que conmovió a todos los presentes y que quedará grabado para siempre en la memoria de los que lo presenciaron. Esa explosión de Kerem no fue un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Fue una demostración de fortaleza, una prueba de que no tenía miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos, de ser auténtico y genuino, de conectarse con los demás a un nivel emocional. Fue una confirmación de que era humano, imperfecto, pero a la vez increíblemente valioso. Y eso, al final, es lo que lo hizo aún más admirable, lo que lo convirtió en un verdadero ídolo. Ganó la competencia, sí, pero ganó algo mucho más importante, el respeto, la admiración y el cariño de todos los que lo vieron. Así que ahí lo tienen, la historia de Kerem y su explosión de emoción. Una historia inspiradora que nos recuerda que no debemos tener miedo de ser nosotros mismos, de expresar nuestros sentimientos con libertad, de perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y sobre todo que a veces la mayor muestra de fortaleza es permitirnos ser vulnerables, dejar que nuestras emociones fluyan sin restricciones y conectar con los demás desde el corazón. Bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Recuerden siempre que la vida está llena de momentos inesperados, de desafíos que nos ponen a prueba, de oportunidades para brillar y dejar nuestra huella en el mundo. Así que no tengan miedo de explotar de emoción, de vivir intensamente y de dejar que su luz interior ilumine a los demás. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Kerem? ¿Alguna vez han experimentado una explosión de emoción similar? Me encantaría leer sus experiencias, sus anécdotas y sus reflexiones. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta bien grande a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se inspiren, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo entero para mí. Y recuerden activar la campanita para no perderse mis próximos vídeos, porque les aseguro que vienen cosas increíbles. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta gran familia y por compartir su tiempo conmigo. Nos vemos pronto. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.